Muy buen día. En esta ocasión vamos a realizar el análisis transitorio. Vamos a ver cómo se comportan los elementos pasivos y dentro de esos elementos pasivos cómo se comportan principalmente los elementos reactivos, que sería el condensador y el inductor, elementos que tienen la capacidad de almacenar energía. En primera instancia vamos a realizar el análisis transitorio de un circuito RC en el cual estamos utilizando un condensador y un resistor, estos alimentados con una fuente de alimentación de corriente directa. Ahora bien, ¿por qué es importante analizar estos dispositivos? Pues por la simple y sencilla razón de que anteriormente ya habíamos comentado que en electrónica de potencia los convertidores electrónicos están constituidos a base de interruptores, que son dispositivos semiconductores, en conjunto con elementos reactivos, con los capacitores, con los inductores, por lo que es sumamente importante tener claro cómo se comportan. Ahora bien, este análisis transitorio tiene el propósito de que nosotros analicemos y conozcamos sus características principales. En este ejercicio, en primer lugar, estamos haciendo la propuesta de que el interruptor esté abierto y de que voy a realizar un primer análisis en el momento en que el interruptor cambia el punto A. Voy a ver cómo se comporta, qué parámetros me interesan: voltaje del capacitor, voltaje de la resistencia y la corriente del circuito. Debo determinar esas tres expresiones para que en cualquier momento, en el tiempo t igual a 1 milisegundo, 10, 100, 10 segundos, en el momento que yo quiera, yo pueda determinar cuál sería el voltaje del capacitor, voltaje en resistencia y corriente. Tengo que obtener esas tres expresiones. Ahora bien, una vez que yo cambio el interruptor en el punto A, el circuito puede permanecer así un tiempo indeterminado. Y el otro punto del ejercicio, la otra parte, sería qué va a pasar cuando este interruptor que está en el punto A ahora cambia al punto B, y hacer nuevamente el análisis transitorio. Pues vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a hacer el análisis para el caso en que el interruptor cambie al punto A. Vamos a realizar y analizar detenidamente toda esta metodología del análisis transitorio, en el cual yo recomiendo analizar siempre tres escenarios. Tres escenarios en los cuales va a estar mi circuito. El primer escenario de ellos es en el tiempo t menor a 0. En el tiempo t antes de accionar el interruptor o los interruptores, porque pudieran haber más. En este caso sencillo, nada más estamos considerando un solo interruptor. Antes de que ese interruptor cambie de posición, ¿qué puedo observar? ¿Qué condiciones iniciales hay en mi circuito? En este caso vamos a considerar que no hay condiciones iniciales, no me las están indicando. El único elemento que pudiera tener condición inicial sería el capacitor, porque como ya lo mencionamos, es el dispositivo que es capaz de almacenar energía. En este caso no hay condición inicial, por lo tanto en el tiempo t menor a 0 o antes de accionar el interruptor, voltaje en el capacitor es igual a 0, voltaje en la resistencia 0 y la corriente en el circuito igual a 0. Bien, ya quedó el primer paso concluido. Vamos al siguiente paso. Ahora vamos a realizar el análisis en el tiempo t igual con 0. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a analizar mi circuito en el preciso instante en el que se acciona el interruptor, en el tiempo t igual a 0. Y vamos a ver qué sucede. Pues lo primero que tenemos que obtener, o lo primero que tendríamos que tener claro, es de que ya mi circuito se modifica, porque cambié la posición de este o de varios interruptores que conformaran mi circuito. En este caso, al cambiar la posición del interruptor, pues ya mi circuito equivalente pasa de este circuito a este circuito, en el cual nada más está la resistencia y el capacitor. Ahora, ¿qué podemos obtener en ese preciso instante en el que se acciona el interruptor? Pues el primer valor que yo pudiera determinar sería voltaje del capacitor en tiempo t igual con 0. ¿A qué sería igual el voltaje en el capacitor? Bien, pues lo primero que tenemos que decir y debemos de tener en claro es de que el capacitor es un dispositivo que se opone a los cambios de voltaje.
se opone a los cambios abruptos de voltaje, no los permite. Su naturaleza es oponerse a esos cambios, por lo que si en el tiempo t menor a 0 el voltaje era 0, y en el preciso instante en que yo activo el interruptor, pues yo puedo seguir considerando que en ese preciso instante aún sigue siendo 0 volts. ¿Por qué? Porque el capacitor se opone a los cambios de voltaje. Ahora bien, ya quedó determinado voltaje en el capacitor. ¿Qué más puedo obtener? Voltaje en la resistencia. ¿Qué quiere decir que el voltaje en el capacitor sea igual a 0? Pues si lo asociamos a los interruptores que analizamos previamente, cuando nosotros decimos que un interruptor está cerrado, en un interruptor cerrado, decimos que el voltaje es igual a 0. Por lo tanto, si hago una analogía, yo pudiera decir que este capacitor se estaría comportando como un cortocircuito. Por lo tanto, únicamente en este circuito está conectado mi fuente y en paralelo mi resistencia. Eso me permite saber que el voltaje en la resistencia va a ser igual al voltaje de la entrada, tal cual. Esto únicamente aplica, reitero, en el preciso instante en el que activo o en el que acciona el interruptor. Y si ya conozco el voltaje en la resistencia, pues yo pudiera por ley de Ohm calcular la corriente, de manera que corriente va a ser igual a voltaje R entre R, y simplemente me quedaría, si sustituyo VR, que ya sé que es VI, quedaría voltaje de entrada entre resistencia. Y esos son los tres parámetros que puedo calcular para el tiempo t igual con 0. ¿Qué seguiría? Pues ahora hacer el análisis para el tiempo t mayor a 0, que vamos a hacer enseguida. Nos quedamos en el tercer punto del análisis transitorio, en el cual tenemos que analizar el circuito para el tiempo t mayor a 0, ¿ok? Y ya en esta condición debemos de aplicar leyes de Kirchhoff o Kirchhoff para este caso nos quedaría de voltaje, ¿ok? Bien, entonces vamos a analizar este circuito equivalente al haber cerrado el interruptor o al haberlo accionado. Y como primer punto, pues sabemos que en un circuito serie el voltaje de entrada de esta fuente se va a dividir entre los elementos pasivos. Es decir, voltaje de entrada va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Y de ahí sale mi primera expresión. Ahora bien, sabemos por ley de Ohm que el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Esta sería mi expresión 2. De manera que si sustituyo 2 en 1, vamos a obtener que voltaje de entrada va a ser igual a VR, pero ahora va a ser R por I más voltaje en el capacitor. De ahí surge mi expresión 3. Ahora, sabemos que en un capacitor la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Es una expresión que me determina el comportamiento de la corriente en el capacitor. Y en este caso, al ser un circuito serie, la corriente en R va a ser igual a la corriente en C. Por lo tanto, esta expresión la puedo considerar que sea igual, esa corriente en el capacitor para este caso va a ser igual a la corriente que fluye en la resistencia. De manera que yo pudiera sustituir 4 en 3. Esta corriente la puedo sustituir aquí porque la corriente en ese circuito es la misma y da lo mismo si es corriente en R o corriente en C. Por lo tanto me quedaría voltaje de entrada es igual a R por esta I, que sería C diferencial del voltaje con respecto al tiempo más voltaje del capacitor. Ahora bien, vamos a dejar la derivada con coeficiente unitario por lo cual vamos a dividir ambos términos entre RC o multiplicarlos por 1 entre RC. De esta forma nos quedaría que voltaje de entrada sobre RC es igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo más 1 en RC, que multiplica al voltaje del capacitor. Ahora nada más reordenando términos, tendríamos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo más 1 en RC, que multiplica el voltaje del capacitor, va a ser igual a voltaje de entrada sobre RC. ¿Y a qué llegamos? Pues en este momento llegamos
a una ecuación diferencial no homogénea de primer orden. Y es no homogénea porque no está igualada a cero, ¿ok? Por lo tanto, al ser una ecuación diferencial no homogénea, es necesario obtener dos soluciones. Debemos de darle respuesta a esta ecuación diferencial y para ello vamos a obtener dos soluciones. Una la vamos a conocer como solución complementaria y la vamos a sumar a una solución particular. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la solución complementaria? Pues debemos hacer esta expresión o esta ecuación diferencial original, la tenemos que hacer homogénea. ¿Y cómo la hacemos homogénea? Simplemente la vamos a igualar a 0. Y es por eso que surge la expresión 7, que quedaría como derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo más 1 en RC del voltaje del capacitor va a ser igual a 0. Y en este caso pues es muy sencillo darle respuesta a esa ecuación diferencial. Hay varias formas en las que puedo trabajar las ecuaciones diferenciales. En este caso voy a aplicar variables separables, pero incluso pudiéramos aplicar alguna otra herramienta, como por ejemplo pudiéramos resolver esta ecuación diferencial por Laplace y el proceso se hace más fácil. En este caso decido aplicar variables separables y es ahí a donde vamos a ir a continuación. Una vez que tenemos la ecuación diferencial homogénea, que hacerlo homogénea únicamente implica igualarla a 0, pues procedo a resolverla. Entonces vamos a aplicar separación de variables. ¿En qué implica este método de resolución? Pues únicamente en separar variables del mismo tipo. Por lo tanto, empezamos pasando este término al otro lado del signo, pasa con signo negativo. Aquí estamos. Ahora voy a agrupar variables del mismo tipo, en este caso BC del lado izquierdo y las restantes del lado derecho. Por lo tanto, esta variable pasa dividiendo y esta variable pasa multiplicando. Ahora, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi incógnita ahí? Mi incógnita o la variable que quiero obtener o determinar sería voltaje del capacitor. Por lo tanto, para poder resolver de este lado, tengo que integrar. Y si integro de este lado, también voy a integrar de este lado. Vamos a integrar el lado izquierdo con respecto a voltaje del capacitor y del lado derecho con respecto al tiempo. Si resuelvo esta integral, la integral de du sobre u es logaritmo natural de u, que en este caso sería bc. Y de este lado, pues esta es una constante, únicamente es la integral de la diferencial del tiempo, me queda t, que sería menos 1 en RC por t, más las constantes de integración. Ahora, reitero, mi incógnita es voltaje del capacitor. Por lo tanto, para quitar el logaritmo, aplicamos exponencial en ambos términos. ¿Ok? Esto me va a dar como resultado que la exponencial del logaritmo natural de voltaje del capacitor va a ser igual a voltaje del capacitor. Y esto a su vez va a ser igual a la exponencial de todo esto. Menos 1 en RC por t más la constante de integración. Ahora, por propiedad de los exponentes, yo puedo tener lo siguiente. Voltaje del capacitor es igual a E a la menos 1 en RC por t por E a la k. Y yo sé que si le aplico la exponencial a una constante, pues voy a obtener otra constante. Por lo tanto, esto quedaría representado como voltaje del capacitor es igual a lambda, que es una constante, por la exponencial de menos 1 en RC por t. Y ahí tenemos nuestra expresión 8, que sería una respuesta o una parte de la solución total. Ahora, ¿qué sigue? Tengo que obtener la siguiente solución. Esta fue la solución complementaria. Vamos a la solución particular. En el caso de la solución particular es necesario proponer una solución de acuerdo al tipo de excitación. Nosotros tenemos un circuito RC que está energizado o alimentado o excitado con una fuente de corriente directa.
Por lo tanto, debo de proponer una solución BC del mismo tipo. En este caso propongo que sea una solución constante y la determino que sea un valor A, que es una constante. Ahora, si sustituyo esta propuesta de solución en la ecuación diferencial original, que sería la 6, tendríamos que la diferencial de BC, que en este caso es A, con respecto al tiempo, más 1 en RC por BC, que en este caso es A, es igual a voltaje de entrada sobre R por C. Si yo derivo una constante, pues vamos a obtener un valor 0. Y únicamente me quedarían estos dos términos. Si yo despejo A, que es mi voltaje del capacitor que estoy proponiendo, A va a ser igual a voltaje de entrada sobre RC, dividido entre 1 sobre RC, como se muestra en esta expresión. De manera que RC y RC se van a eliminar y finalmente voy a obtener que A, que sería mi propuesta de solución, voltaje del capacitor, sería igual a el voltaje de entrada. Y esta es mi solución particular. Finalmente, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues ahora tengo que sumar las dos soluciones para obtener mi solución total. De manera que voltaje del capacitor va a ser igual a la solución, el orden no importa, la solución particular, voltaje de entrada, más la solución complementaria, lambda por E a la menos 1 en RC por T. Y esa sería mi expresión número 11. Ahora les pregunto, ¿ya está lista mi expresión? ¿Ya puedo darle valores a mis elementos y calcular voltaje del capacitor? Pues voltaje de entrada lo puedo determinar, depende de la alimentación que yo utilice. La resistencia depende de qué resistencia conecte. El capacitor depende de qué capacitor conecte. El tiempo pues es el valor en el cual yo quiero calcular el voltaje del capacitor. Pero me falta conocer una incógnita, que sería lambda. ¿A qué sería igual lambda? Pues bueno, para calcularla o para determinarla necesito evaluar BC, mi expresión BC, en un tiempo conocido. ¿En qué momento sabemos cuánto vale el voltaje del capacitor? Recordemos, en el tiempo t igual con 0 sabemos que el voltaje del capacitor es igual a 0. Es decir, esta expresión, si la evalúo en el tiempo t igual con 0, sabré que el voltaje del capacitor tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí podré despejar mi constante lambda. Y es lo que vamos a hacer a continuación.